Y ahorita empezamos, es que se trabó mi escáner. No puedo escanear la última página. Pero bueno, vamos a empezar con otra cosa. Y ahorita dejo al final escanear la página que me resta de un problema. Entonces vamos a hablar hoy sobre el ciclo Otto. Nada más coméntenme, ¿ya están viendo la presentación? Sí, profe. Gracias. Entonces empezamos a ver, ¿verdad? Vamos a comentar acerca del ciclo Otto. Entonces, ¿verdad? Pues aquí está una fotografía de Otto. Él vivió en la ciudad de Colonia, en Alemania, ¿sí? Otto era un dependiente. A mí, recién me encontré un poco con cosas, ¿verdad? De Otto, que pues me extrañaron porque dicen que era un ingeniero. Otto no estudió. Era un dependiente de una tienda en la ciudad de Colonia, ahí en Alemania. Sí, la situación es que pues había mucho auge en esos días, ¿verdad? Por los inventos. Entonces Otto decide, ¿verdad? Pues entrar en esa, pues no había mucha gente estudiada en esos días, ¿verdad? Alguien que quería hacer algo, pues aprendían alguna cosa en un taller y y pues ya poco a poco podrían hacer un prototipo, algún invento que les dejara algo de dinero, ¿no? Entonces, Otto ahorra dinero y se compra un motor, ¿sí? Motor, un motor de Lenoir, ¿sí? Lenoir es originario de Bélgica y tenía un motor en Italia, ¿verdad? En Italia tenía un taller y este Lenoir fabricaba motores de combustión. Ya estamos hablando de motores de combustión interna, ¿eh? Ahí en la época de la revolución industrial que se estaba gestando en Alemania y en Inglaterra, ¿verdad? Pues todavía estaban en uso bastante los motores a vapor, ¿sí? Pero obviamente un motor a vapor, ¿verdad? Pues yo tengo que tener un fuego, ¿sí? O sea, la caldera, pues hagan de cuenta que la caldera era como el caldero de las brujas, ¿no? Pues había que echarle leña, ¿no? No hay de otra. Entonces, ¿verdad? Eso se consideraba pues algo pues no tan bueno porque no eran cosas versátiles pues para esos tiempos. O sea, ya se requerían más cosas, ¿no? Más interesantes. Claro, el motor de Lenoir era un motor muy pesado, ¿sí? Y de muy baja eficiencia y funcionaba con alcohol, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente el Lenoir tenía mucho éxito con su motor, ¿verdad? Y él los fabricaba ahí en Italia, ¿verdad? Y los distribuía en toda Europa, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Pero claro, era un motor que se podía llevar a otro lado, ¿verdad? Fácilmente, era un tanto versátil. Se podía acoplar a una embarcación, ¿verdad? A un tren pequeño, ¿verdad? Ya estaba agarrando más versatilidad. Y el objetivo, pues obviamente, era acoplar motores más versátiles, ¿verdad? A los autos, ¿verdad? En los que uno pudiera viajar, ¿no? Este, entonces, Lenoir, ¿verdad? Este es el motor de Lenoir, miren. ¿Sí? Un volante, ¿verdad? Una polea muy grande, ¿verdad? Y pues los demás dispositivos. ¿Sí? La copia se encuentra en el Museo de Artes y Oficios de París. Si un día van a París, pues visiten el Museo de Artes y Oficios y ahí van a ver un motor de Lenoir que fue uno de los primeros motores de combustión interna. Sí, pero les digo, tenía una eficiencia bajísima.
¿sí? Por así decirlo, como del 5%, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Claro, el motor de Lenoir, ¿verdad? Este es su ciclo del motor de Lenoir, ¿sí? Este, hagan de cuenta que era un dispositivo de cilindro émbolo, ¿verdad? ¿Sí? Y y entonces, ¿verdad? Entraba aire y le mandaban un chisguete de alcohol, ¿sí? Y mediante un mechero, ¿verdad? Es como las bujías de hoy en día, ¿verdad? Un mechero no era más que una puntita de, ¿cómo decirles? Pues de trapo, ¿verdad? Un hilo, ¿sí? Y estaba metido ahí en el cilindro, ¿sí? El mechero tenía otro cilindro pequeñito, ¿sí? Y ese cilindro, ¿verdad? Se le daba con un martillo, ¿sí? Entonces la compresión del aire hacía que el mechero se encendiera, ¿sí? Y entonces incendiaba la mezcla aire-alcohol. Les digo que era un motor con alcohol, ¿verdad? Y entonces, pues ahora sí que esa combustión, ¿verdad? Pues empujaba al motor, al émbolo. Y ya teníamos una carrera de trabajo, ¿verdad? Ya teníamos una carrera de trabajo. Pero obviamente, ¿verdad? Quien se da cuenta de algo importante, ¿verdad? Pues es precisamente Otto, ¿verdad? Otto, lo que hace Otto es viajar a Italia, ¿sí? Para ir a ver el motor de Lenoir. Y se compra un motor de Lenoir, ¿sí? Ahorra sus sobrantes, ¿verdad? Y todavía no estaba casado, entonces le sobraba un poco de dinero, ¿verdad? Y va y compra un motor de Lenoir, porque lo que él quiere es, dice, pues voy a comprar uno y lo voy a modificar, ¿verdad? Para ver qué le puedo hacer. Sí, y entonces lo que hace, ¿verdad? Claro, aquí hay algunos datos donde dice que construyó el motor en 1866, en 1876 ya obtiene la patente, ¿verdad? Este es su primer plano del motor de Otto en 1875. Pero vean, ese es el motor de Lenoir, ¿sí? Y el primer motor de Otto, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que hizo? Profe, entonces Sí, el motor de Otto solamente fue una modificación del Lenoir. así es, claro, pero fue una modificación muy buena. O sea, pero en principio yo les digo, ¿no? A manera de broma, pues, ¿qué es lo que hizo al comprar un motor de Lenoir? Pues fusilárselo, ¿no? Porque son iguales, ¿no? O sea, la estructura es la misma, pues. Pero sí, o sea, lo importante de aquí, ¿verdad? Es que el motor de Lenoir no tenía mucha eficiencia porque la mezcla de aire y alcohol no se comprimía. No se comprimía, pues. Sí, o sea, nada más se metía aire atmosférico y se le metía un chisguete de alcohol, así como con un pulverizador, ¿verdad? Un, un chisguete de alcohol, y enseguida venía el mechero, ¡paz! Que incendiaba esa mezcla. Obviamente Otto se da cuenta de esa cuestión bien importante, ¿sí? Y al principio ni siquiera se manejó como una carrera de compresión, ¿eh? Sí, o sea, ya después vino el motor de cuatro tiempos, ¿verdad? Que es el que vamos a hablar desde el punto de vista teórico ya. Sin embargo, Otto se da cuenta, dice, bueno, ¿y qué pasa si metemos aire, ¿verdad? Eh, a presión, dijo. En lugar de aire atmosférico normal, lo metemos a presión, ¿sí? Y entonces para esos días, ¿verdad? Ya habían desarrollado compresores, ¿verdad? Porque en las minas se utilizaban pues aire comprimido, ¿verdad? Entonces ya se habían desarrollado compresores pues a base de compresores de pistón, ¿verdad? Entonces ya se tenía disponible aire a presión. Entonces lo primero que hace Otto es hacer eso, ¿verdad? Entonces mete el aire a presión, ¡fum! Le mete el chisguete de alcohol, ¿verdad? Y se da cuenta, ¿verdad? Que ni siquiera necesitó chispa, ¿verdad? Porque pues el aire estaba a presión y a una temperatura más o menos elevada. Sí, entonces automáticamente cuando inyectaban el alcohol, ¿verdad? Pues sí, todo ya venía a la carrera de explosión, ¿sí? Y se dio cuenta pues que era con mucha más fuerza, ¿verdad? Que cuando se metía el aire a presión atmosférica.
O sea, ese fue el gran logro de Otto, ¿verdad? Meter aire a presión en lugar de meter aire atmosférico, nada más. Sí, obviamente la eficiencia del motor de Otto, ¿verdad? Se disparó hasta el 20%. Sí, y fue fenomenal eso, ¿verdad? Y ya de ahí vino el desarrollo. Claro, después ya no, ustedes saben que el aire pues no se mete a presión, sino que se comprime en una carrera, ¿verdad? En una carrera que se llama la carrera de compresión, ¿sí? O sea, el funcionamiento de un motor de 4 tiempos bajo el ciclo Otto, ¿verdad? Es meter una mezcla de aire combustible, ¿verdad? El pistón comprime eso. Cuando ya está comprimido, la bujía salta una chispa, ¿verdad? Se da una explosión instantánea, ¿verdad? Porque las condiciones ya están, ¿verdad? De presión alta y una mezcla de aire combustible, ¿verdad? Para combustionarse. Entonces viene la explosión y pues da la carrera de empuje o la carrera de potencia, ¿verdad? Después regresa otra vez el cilindro para sacar los gases. Cuando retorna el gas, entra otra vez la mezcla aire-combustible, ¿verdad? Y ya después, posteriormente, se definió como un motor de 4 tiempos, ¿verdad? Que es el que tenemos aquí, miren. Vamos a explicar brevemente. Yo quiero ahorita que a continuación de esto, ustedes vean un video cortito que es importante la animación. Es muy diferente un dibujo, ¿verdad? A una animación, ¿verdad? Es de un par de minutos, pero ahorita lo busco y lo vemos. Vamos a comentar esto, ¿no? El primer tiempo, ¿verdad? Está admitiendo. Entonces el émbolo retrocede, ¿verdad? Eso es el primer tiempo, la admisión. ¿Sí? ¿Qué está admitiendo? Ojo, una mezcla aire-combustible, ¿sí? Y después esa mezcla la comprime. ¡Fum! El pistón va en retroceso otra vez, ¿verdad? O sea, va hacia arriba, en lo que se le llama el punto muerto superior, ¿sí? Una vez que ya comprimió, entonces la bujía suelta una chispa, ¿verdad? ¿Sí? Y se da la carrera de expansión, o sea, donde tenemos potencia. Pero ahí el retorno del émbolo, ¿verdad? Ya es por la explosión. La explosión está empujando al émbolo. ¿Sí? El émbolo retrocede hasta el punto muerto inferior, ¿verdad? Ya se llevó a cabo la combustión, se abre la válvula de escape, ¿verdad? Y el pistón otra vez, ¿verdad? Sube hacia el punto muerto superior para desalojar los gases de combustión, ¿verdad? Ya quemados que se encuentran ahí. Claro, ya ahorita, pues, eso es lo básico, ¿no? La eficiencia en los motores, ¿verdad? Pues está en ver, bueno, hay unos motores que sí meten el aire comprimido, ¿verdad? Sí, los que han estado experimentando un poquito más, ¿verdad? Son pues las automotrices alemanas, ¿verdad? Sí, los alemanes primero metieron aire comprimido, sí, claro, hay pocos carros, ¿no? Creo que hay no sé si es un Mercedes Benz, creo, así se llama, compresor, ¿no? O sea, hay un compresor, ¿verdad? Que ya no mete el aire a presión atmosférica, sino que lo mete a una presión un poquito más alta, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Eh, entra más, lo que ahí pasa es que entra más aire, y entonces la combustión se lleva a cabo mejor, ¿sí? Hay otra variante que la tiene un BMW, ¿verdad? Es que comprime, pero al mismo tiempo que comprime, ¿verdad? Tiene un interenfriador, ¿sí? O sea, del mismo sistema de refrigeración toma un poquito de aire frío y entonces el aire cuando está entrando, ¿verdad? Antes de que se mezcle, ¿verdad? Lo comprime y aparte lo enfría, ¿sí? Entonces, al enfriarlo, ¿verdad? Pues ocupa menos volumen y se puede meter más aire, ¿verdad? Esas son algunas de las variantes que algunos motores modernos, ¿verdad? Pues han tenido hoy en día. Algunos tienen, ¿verdad? En lugar de solo 2 válvulas, tienen 4 válvulas. Algunos tienen 5 válvulas, ¿verdad? Sí. Claro, todo eso va cambiando, la estructura del motor, la forma de cómo, porque esas válvulas, ¿verdad? Pues las mueven unos mecanismos, ¿verdad?
Este, muy bien. Entonces este es el preámbulo, ¿verdad? De lo que es el ciclo Otto. Déjenme buscar, déjenme buscar el video que quiero que vean. En un ciclo de pistón de 4 tiempos. Durante el tiempo de admisión, la válvula de escape está cerrada y la válvula de admisión se abre a medida que el pistón se mueve hacia abajo. Esto permite que el aire de la admisión, junto con el combustible del inyector, sean succionados a la cámara de combustión. Cerca del extremo del desplazamiento del pistón, al final del tiempo de admisión, se cierra la válvula de admisión. En el tiempo de compresión, ambas válvulas están cerradas, sellando así la cámara de combustión. A medida que sube el pistón, se comprime la mezcla de aire-combustible y su temperatura aumenta, aumentando su energía potencial. En el tiempo de combustión, la chispa de la bujía enciende la mezcla de aire-combustible y ambas válvulas permanecen cerradas. La enorme expansión de los gases de combustión empuja el pistón hacia abajo. Durante el tiempo de escape, la válvula de escape se abre para permitir que el pistón en ascenso expulse los gases residuales de la combustión. Cerca del extremo superior del desplazamiento del pistón, la válvula de escape se cierra y la válvula de admisión comienza a abrirse para repetir el ciclo. Este ciclo de 4 tiempos se repite una y otra vez, muchas veces por minuto, dependiendo de la velocidad del motor. Todos los eventos que ocurren, la apertura y cierre de válvulas, el movimiento del pistón, la entrega de combustible y la regulación de la chispa de encendido, deben ser sincronizados con precisión para que el motor genere potencia. Y ahí terminó. Pues déjenme compartirles la otra, la presentación que ya quiero que veamos. Vamos a ver. Ya la vimos.
Bueno, aquí tenemos algunas cuestiones ya acerca del ciclo, ¿verdad? Vamos a hablar del ciclo, vamos a seguir hablando del ciclo alto, pero ya cuestiones más teóricas, ¿no? El otro fueron los antecedentes. Dice, los ciclos de potencia de gases reales son muy complejos. Para reducir el análisis a un nivel manejable, ¿verdad? Solo se utilizan las siguientes aproximaciones. La complejidad, ¿verdad?, de poder modelar un motor de combustión interna, pues precisamente está en la combustión, ¿verdad? La combustión, ya les había dicho a ustedes, es un fenómeno muy complejo, ¿verdad? En lo cual pues están involucrándose cuestiones de termoquímica, ¿verdad? Termodinámica, y como se está quemando el combustible, ¿verdad? Entonces entra la química, ¿verdad? Entonces realmente modelarlo ha sido muy complicado, ¿sí? Entonces lo que se hace es tomar un modelo, ¿verdad? Como aproximaciones, ¿verdad? Lo principal, ¿verdad? Dice, todas estas aproximaciones están en coherencia, ¿verdad? En lo que se le conoce como suposiciones de aire estándar, ¿sí? El fluido de trabajo se comporta como un gas ideal. Los procesos son internamente reversibles. El proceso de combustión es sustituido por un proceso de adición de calor desde una fuente externa, ¿verdad? El proceso de escape es sustituido por un proceso de rechazo de calor. ¿Sí? Entonces, el proceso de combustión pues, no se toma en cuenta como tal, ¿verdad? Sino que podemos decir, estamos poniendo una fuente, ¿verdad? Estamos poniendo una fuente de calor, ¿sí? Para suministrar ese calor. O sea, es como si estuviéramos haciendo lo del ciclo de Carnot, ¿verdad? Claro, aquí bajo otras condiciones, ¿no? Pero esa es la manera en que se modela un por eso precisamente, ¿verdad? Muchos han optado, ¿verdad? Por desarrollar más el área experimental. Los japoneses, ¿verdad? Los japoneses han retomado muchas cosas, ¿verdad? En el sentido de que ellos no modelan en motores de combustión internas, no modelan matemáticamente, ¿verdad? O sea, se dieron cuenta que era muy complejo. Entonces ellos empezaron a desarrollar mucho lo que se denomina visualización de flujo, ¿sí? Entonces hacen un pistón, ¿verdad? Hacen un pistón de un cristal muy grueso, ¿verdad? Y lo ponen a funcionar y le toman fotografías, ¿verdad? Para ver cómo se está comportando la combustión ahí, ¿verdad? Y qué es lo que pueden mejorar. O sea, apostaron por esa área, ¿verdad? Esa área se desarrolló mucho, lo que se llama visualización de flujo, ¿sí? Para motores de combustión interna, ¿sí? Entonces ellos no modelan y pues han tenido muy buenos resultados, ¿verdad? Porque sus motores, ¿verdad? Son muy buenos, ¿verdad? Son muy eficientes, ¿sí? Pero ellos tomaron ahora sí que ese camino, ¿verdad? Decidieron no modelar matemáticamente, ¿verdad? Un motor de combustión interna, sino ver qué pasaba experimentalmente, ¿verdad? Con un concepto que se le denomina visualización de flujo. Hay un congreso internacional de visualización de flujo, ¿verdad? Yo cuando estuve en la maestría ahí en el Politécnico, hicimos un par de artículos de visualización de flujo, ¿verdad? Porque nosotros visualizábamos a la vez de un compresor, ¿verdad? En un túnel de viento, ¿verdad? Y entonces hicimos un par de trabajos que mandamos a ese congreso de visualización de flujo. Bueno, todas estas máquinas que funcionan con un dispositivo cilindro émbolo, ¿verdad? Se les denomina máquinas reciprocantes. Y lo básico, ¿verdad? La configuración básica, ¿verdad? Pues es que tienen un émbolo, ¿verdad? Que es el que hace un recorrido dentro de un cilindro, ¿verdad? El cilindro se mueve entre dos niveles, lo que se le denomina el punto muerto superior, ¿verdad? Y el punto muerto inferior. Entre esos niveles, ¿verdad? Entre esos límites se va a estar moviendo el cilindro, ¿sí? Y, y la distancia que recorre se le denomina la carrera, ¿sí? Generalmente se cuenta con una válvula de admisión y una válvula de escape, ¿sí? Cuando el pistón está en el punto muerto superior, ¿verdad? Este pistón, ¿verdad? Perdón, este espacio que queda, ¿verdad? Se le denomina volumen de espacio libre y es el volumen mínimo, ¿verdad?
que se obtiene en un motor de combustión interna. Cuando el émbolo se encuentra en el punto muerto inferior, ese sería el volumen máximo de un motor de combustión interna. Cuando el émbolo está en el punto muerto superior, ahí está. Eso es lo que está ya escrito, ¿no? Se denomina volumen de espacio libre. El volumen entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior se denomina volumen de desplazamiento. La relación entre el volumen formado en el cilindro y el volumen mínimo se denomina la relación de compresión, ¿sí? Es el volumen máximo, es cuando el pistón está en el punto muerto inferior, y luego eso entre el volumen mínimo, que es cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, ¿verdad? A ese cociente se le denomina, ¿verdad?, la relación de compresión. Mucho ojo, aquí se utiliza otra nomenclatura, pues distinta a la relación de presiones en otro lado, ¿verdad? En Brayton, por ejemplo. Aquí la relación de compresión es una relación de volumen y no debe confundirse con la relación de presión. ¿Sí? Sí, es que tanto se comprime, ¿verdad? ¿Cuántas veces se comprime el aire? Hay otro concepto que se utiliza en los motores, ¿verdad?, reciprocantes, que es la presión media efectiva, PME. Se dice que es una presión ficticia porque en general esa presión muchas veces ya en la realidad, ¿verdad?, no siempre es la misma, ¿verdad?, en todos los puntos. Cuando la explosión se da al inicio, ¿verdad?, pues tiene una gran fuerza y después, va perdiendo, ¿no? Pero aquí se considera que más o menos es constante durante toda la carrera. Por eso dice que es una presión ficticia. Dice que si actuara sobre el émbolo durante toda la carrera de potencia, produciría la misma cantidad de trabajo neto que el producido durante el ciclo real. Es decir, el trabajo neto es igual al punto muerto. Perdón, el trabajo neto se define como la presión media efectiva por el área del émbolo y por la carrera. El área del émbolo y por la carrera nos da el volumen de desplazamiento y de ahí se despeja el trabajo neto, perdón, la presión media efectiva. Entonces eso va a ser, ¿verdad?, el trabajo neto dividido entre el volumen de desplazamiento. Y el volumen de desplazamiento, ¿verdad?, es el volumen máximo menos el volumen mínimo, ¿sí? O sea, lo que es la carrera del pistón. ¿Sí? Pero ya en volumen, ¿verdad?, no nada más en distancia. Se dice que la presión media efectiva es usada como parámetro para acompañar el desempeño de máquinas reciprocantes que tienen igual tamaño. Las máquinas reciprocantes se clasifican en dos, ¿verdad? Máquinas de encendido por chispa y máquinas de encendido por compresión. De manera general, lo que nosotros podemos decir, ¿verdad?, que las de encendido por chispa, pues son los motores a gasolina. Y las máquinas de encendido por compresión, ¿verdad?, son los motores diésel. Claro, del motor de diésel vamos a hablar en la siguiente clase, ¿no? Ahorita nada más vamos a hablar de los motores a gasolina. Aquí tenemos en un diagrama PV, ¿verdad?, el ciclo Otto ideal, con sus cuatro tiempos, ¿sí? Entonces tenemos, ¿verdad?, de 1 a 2, tenemos la representación de una compresión isentrópica. Ahí lo tenemos en la primera figurita, ¿verdad? Es cuando el émbolo está pasando del punto muerto inferior hacia el punto muerto superior, ¿verdad? Y está comprimiendo la mezcla aire-combustible, ¿sí? Claro, como este es el ideal, el proceso de combustión, ¿verdad?, se sustituye por un calor de entrada, ¿verdad? Por eso no tiene ni... Si ustedes se dan cuenta, ese que está ahí no tiene ni válvulas, ¿verdad? No tiene ni ¿cómo les diré? Ni tiene bujía, ¿verdad? Porque la combustión se está sustituyendo por un calor de entrada. Y luego el rechazo de los gases de escape se está sustituyendo por un calor de salida. Claro, así es como se modela el ciclo Otto ideal, ¿sí?
Entonces, del punto 2 al punto 3, se dice que es cuando se está agregando calor, ¿verdad? Y eso se lleva a cabo a volumen constante. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica ahí, ¿verdad? El volumen 2 es igual, es exactamente igual al volumen 3. Sí, ¿por qué se dice que es a volumen constante? Vamos a regresarnos tantito en el video. Si ustedes recuerdan del video, ¿verdad? Se considera que es a volumen constante porque hagan de cuenta que la mezcla aire-gasolina, ¿verdad? Ya está en un punto, ¿verdad? Que nada más le suelta uno una chispita y ¡paz! Inmediatamente explota todo. Por eso se dice que el calor de entrada se da a volumen constante, ¿sí? O sea, ese proceso de adición de calor es instantáneo. Todo se combustiona instantáneamente, ¿verdad? Y y por eso se dice que es a volumen constante. Obviamente ya una vez que se combustionó, lo que yo tengo gas son gases calientes y lo que van a hacer es tratar de expandirse, ¿verdad? En el momento en que se empiezan a expandir es cuando se da el proceso de expansión de 3 a 4, ¿verdad? Lo cual se considera una expansión isoentrópica. Una expansión isoentrópica. La compresión también fue isoentrópica, ¿verdad? Y la expansión también es una expansión isoentrópica. Una vez que ya estamos en el punto 4, ¿verdad? Entonces ahí hay un rechazo de calor. O sea, estamos sacando calor de ahí, de ese sistema, ¿sí? El que está mostrado como un Q de salida. El Q de salida también se supone que es instantáneamente. Por eso se da también a volumen constante, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Que en un ciclo Otto ideal, ¿verdad? Hay dos procesos de compresión, hay dos procesos, perdón, isoentrópicos, ¿verdad? Y dos procesos, ¿verdad? A volumen constante, ¿sí? Así es como veríamos un ciclo Otto ideal en un diagrama PV, ¿sí? Otro diagrama. La realidad es que pasa esto, miren, ¿sí? Este es un motor real, la gráfica en un volumen PV, ¿verdad? De un motor real de encendido por chispa de 4 tiempos, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Pues ahí podemos ya ver que pues hay una variación, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Por eso les decíamos, por eso yo les decía, ¿verdad? Que modelar esto, ¿verdad? Pues se torna un tanto complejo. Bueno, la realidad pasa así, ¿sí? El aire se admite a una presión un poco más baja que la presión atmosférica. ¿Por qué? Pues porque lo que hace el pistón es, al momento en que ya desalojó los gases de combustión, ¿verdad? Y ahora retrocede al punto muerto, lo que hay allí es como una succión, ¿sí? O sea, ese émbolo lo que va creando es un espacio vacío, que el aire atmosférico, al entrar en ese espacio, lo que hace es expandirse. Y entonces por eso la presión baja un poquito, ¿verdad? Sí, entonces ahí se da el proceso de admisión. Estas curvitas, ¿verdad? Que se dan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la flecha de la admisión. Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Casi ni siquiera llega al punto muerto inferior, ¿verdad? Cuando ya casi está empezando la compresión, ¿sí? Eso se debe, ¿verdad? O eso tiene que ver, ¿verdad? Pues con el manejo de las válvulas. La apertura y el cierre de las válvulas, pues nunca va a ser perfecto, ¿verdad? Sí, entonces, ¿verdad? Mientras se está dando el tiempo de escape, por ejemplo, ¿verdad? Casi trata de sacar todo, ¿verdad? Por otro lado, ya está entrando aire limpio, ¿verdad? Aire limpio. Entonces, muchas veces se queda un poquito de gases de escape, ¿verdad? Eso depende de la precisión en el movimiento de las válvulas. Por eso se dan estas curvas aquí, ¿verdad? Entonces, una vez, ¿verdad? Que ya admitió la mezcla aire-combustible, la empieza a comprimir, ¿verdad? ¿Sí? El encendido se da un poquito antes de que llegue al punto muerto superior, ¿verdad? Todavía ni siquiera llega y ya la chispa
la bujía ya emitió una chispa para que se lleve a cabo la combustión. Obviamente en la real, pues la combustión no se da a volumen constante, ¿verdad? Aquí podemos ver una ligera curvita, ¿verdad? En el otro, pues veíamos una recta completa. ¿Por qué? Pues porque es ideal. Y luego, finalmente tenemos el fin de la combustión, donde hay una presión máxima, ¿sí? Y ahí, cuando ya se combustionó todo, ¿verdad? Entonces empieza expansión, el proceso de expansión isentrópica, ¿verdad? Bueno, que realmente ya no es una expansión isentrópica en la real, ¿verdad? ¿Sí? Y luego inmediatamente viene la apertura de la válvula de escape para dejar pasar, ¿verdad?, los gases de escape hacia afuera. Igual aquí, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el movimiento, la apertura de la válvula de admisión. Aquí aquí se abrió la válvula de escape, está desalojando casi todo, pero vean que todavía no llega al punto muerto superior y ya se abrió la válvula de admisión. Por eso les decía que llega un punto, ¿verdad? Sí, en que está admitiendo, ¿verdad? Pero todavía está abierta la válvula de escape, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente en las figuritas ya pongo aquí las válvulas, ¿verdad? Ya pongo aquí una chispita que es cuando se da el tiempo de potencia, los gases de escape y el aire, la mezcla de aire combustible en el tiempo de admisión, ¿sí? Y este sería el motor real de encendido por chispa de 4 tiempos, ¿sí? Hay unas fórmulas importantes que vamos a utilizar en los motores de combustión interna, ¿sí? Aquí se cumplen varias cuestiones. Pero básicamente, ¿verdad? Las anteriores que habíamos mencionado, ¿no? Que el comportamiento se puede tomar como si fuera un gas ideal. Ese es el punto principal. En ese sentido, ¿verdad? El Q de entrada lo puedo calcular como la diferencia de energías internas, ¿sí? Porque acuérdense que en 3 y 2, ¿verdad? Ese proceso es a volumen constante. Entonces, ahí no tiene nada que ver la entalpía, sino que lo más importante, ¿verdad?, es el cambio. Es el cambio de energía interna. Y la energía interna lo puedo calcular como el calor específico a volumen constante, ¿verdad?, por un delta T de temperaturas, en este caso T3 menos T2. Y el Q de salida igualmente, ¿verdad?, como una diferencia de energía interna, el cual podemos calcular como un calor específico a volumen constante por la temperatura 4 menos la temperatura 1. ¿Sí? Planteamos la eficiencia térmica del ciclo, ¿verdad? Es la misma fórmula, trabajo neto entre Q de entrada, esto es igual a 1 menos el Q de salida entre el Q de entrada. En términos de las temperaturas, ¿verdad? Pues tomando las diferencias, ¿verdad? El CB y T4 menos T1, ¿verdad? Entonces ese es el Q de salida y el Q de entrada es T3 menos T2, CB se va, ¿sí? Hacemos una factorización aquí interesante, ¿no? De ese punto factorizamos T1 y nos va a quedar T1 entre, perdón, se abre un paréntesis, T4 entre T1 menos 1. Sí, que es lo mismo que T4 menos T1. Y luego eso dividido entre T2 menos T3. En este factorizo T2 y ahí me queda T3 entre T2 menos 1. Recordemos que 1 y 2 son procesos isentrópicos, 3 y 4 es a volumen constante. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Podemos poner, ¿verdad?, de acuerdo a la ecuación de estado del gas ideal, ¿verdad? T1 entre T2 es igual a entonces abre un paréntesis B2 entre B1 y eso elevado a la K menos 1. Sí, acuérdense que la K es el coeficiente isentrópico,
que para el aire en condiciones estándar, ¿verdad?, vale 1.4. Y eso es igual a B3 entre B4 a la K menos 1. ¿Sí? Hay que hacer un desarrollo un poquito para localizar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser Y bueno, después vamos a sustituir por ahí, ¿verdad? Hay que hacer un proceso de sustitución en la eficiencia, ¿verdad?, para finalmente tener la eficiencia térmica del ciclo Otto en términos de la relación de presiones. Esa que queda al final abajo, ¿verdad? 1 menos 1 entre la relación de presiones a la K menos 1. Esa es la manera más sencilla en cómo puedo calcular, ¿verdad?, la eficiencia térmica de un ciclo Otto. Podemos ayudar con CAT, ¿verdad? Vamos a plantear un problema de ciclo Otto. Vamos a combinar cosas. Algunas las vamos a sacar con el CAT, algunos valores, y otros los vamos a sacar con las ecuaciones, ¿verdad?, de un gas ideal. Sí. Bien, vamos a leer el problema, ¿no? Bien, dice, un ciclo de Otto ideal tiene una relación de compresión de 8. Las relaciones de compresión, nada más un comentario, de los motores de combustión interna de los autos, ¿verdad?, de uso común, está entre 6 y 9. Sí, está entre 6 y 9. El ciclo diésel maneja relaciones de compresión mucho más elevadas, ¿sí?, de 15 para arriba, ¿verdad? Algunas máquinas pesadas hasta relaciones de compresión de 30, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces estas tienen una relación de compresión de 8. Al inicio del proceso de compresión, el aire está a 100 kilopascales y 17 grados Celsius, y 800 kilojoules por kilogramo de calor se transfieren a volumen constante hacia el aire durante el proceso de adición de calor. Tomar en cuenta la variación de los calores específicos del aire con la temperatura. Esto de tomar en cuenta quiere decir que algunos datos los tenemos que sacar, ¿verdad?, con el CAT, ¿sí? Porque si nada más calculamos, ¿verdad?, si tomamos los calores específicos como constantes, ¿verdad?, entonces podríamos acarrear un poquito más de error, ¿verdad? Sí, pero se vale, pues, hacer el cálculo. De todas maneras, como ustedes pueden ver, ¿verdad?, el ciclo Otto ideal es ahora sí que es muy ideal, ¿verdad? Me está dando una idea, pero no representa completamente lo que está pasando en la realidad. Sí, pero obviamente esto es para estudiarlo, ¿verdad?, en forma, en una materia, en una universidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Determinar temperatura y presión máxima durante el ciclo, la salida de trabajo neto, la eficiencia térmica del ciclo, ¿sí? Bueno, entonces vamos con el inciso A, la temperatura y presión máxima durante el ciclo. La temperatura y presión máxima ocurren al final del proceso de adición de calor,
a volumen constante, o sea, estamos hablando del punto 3. Sin embargo, tenemos que calcular primero antes otros, ¿verdad? Recordemos que de 1 a 2 es la compresión isentrópica, de 2 a 3 la adición de calor a volumen constante. Bueno, entonces dice, primero determinamos la temperatura y la presión del aire al final del proceso de compresión. ¿Sí? Pero obviamente primero necesitamos la temperatura. Vamos a entrar al CAT, ¿verdad? Con una temperatura de 17 grados Celsius que corresponden a 290 kelvines para encontrar una energía interna 1 y mucho ojo aquí. Aquí estamos entrando, ¿verdad? A buscar la energía interna, ¿verdad? Porque recordemos, ¿verdad? Que ese proceso al final, bueno, no, sí, sí, pues aquí tienen que ver, ¿verdad? Con el volumen reducido, ¿sí? La compresión isentrópica, ¿verdad? Entonces vamos a buscar con el CAT a 290. Híjole, no he abierto mi CAT, déjenme abrir mi CAT. Bueno, entonces aquí ya está el CAT. Nuestro primer cálculo va a ser, dejen ver las unidades en que están. Vamos a cambiarle a kelvines. Y hacemos nuestro primer cálculo que va a ser a una temperatura de 290 kelvines. 290 kelvines. Y ahí tenemos, ¿verdad? La energía interna. Me interesa la energía interna. 207.2, pero la que voy a anotar va a ser el volumen reducido en lugar de la presión reducida. Nada más ahí les recuerdo, ¿verdad? Que en la presión reducida trabajamos con presiones reducidas en Brayton, ¿sí? Pero aquí en Otto vamos a manejar energía interna y volumen reducido. Entonces esta es la energía interna 1, 207.2 y el volumen reducido de 195.4. Durante el proceso de compresión isentrópica del gas, ¿verdad? Resulta que voy a tener una BR2 entre BR1. Esto es igual al volumen 2 entre el volumen 1 y esto es igual a 1 entre la relación de compresión, que es un dato que vale 8, ¿verdad? Entonces despejamos BR2 es igual a BR1 entre R, ¿sí? Y ya tenemos 195.4 entre 8. Y aquí tenemos 24.425. Ese es BR2, ¿sí? Bien, entonces, ahora con este BR2 vamos a encontrar cuánto vale U2 y cuánto vale la temperatura 2. ¿Sí? Nos regresamos al CAT, ¿verdad? Nos regresamos al CAT. Perdón, no anoté cuánto era. 24.425. Déjenme anotarlo, ¿no? Luego no lo puedo ver. Este es BR2. 24.425. 24.425. Nos vamos al CAT. Y entramos con ese. ¿Verdad?
la presión reducida, perdón, es volumen reducido. Me estoy equivocando, es volumen reducido. Y tenemos 24.425, ¿sí? Ahí está. Entonces, acuérdense que aquí estamos trabajando con energías internas, ¿sí? En Otto, pues trabajábamos con puras entalpías, ¿sí? Pero aquí trabajamos con energía interna. Entonces, ya tenemos ese valor de la energía interna de 475.3. Es la que voy a anotar aquí, miren. 475.3 con una T2 de 653.3. Ahora, con estos datos, ya me voy a calcular en el punto 3. Aquí en el punto 3, ¿verdad? Quiero saber cuál es la presión en el punto 2, ¿sí? Ya tengo cuál es la presión, la presión en el punto 1, la inicial, ¿verdad? Pues es el aire atmosférico, que son los 100 kilopascales. Sí, para gas ideal se cumple, ¿verdad? Esta relación, PBT constante, ¿verdad? Entonces, P sub 2, B sub 2 entre T sub 2 es igual a P sub 1 por B sub 1 dividido entre T sub 1. De aquí despejamos la presión 2, que resulta ser la presión 1 por el cociente, ¿verdad?, de T2 entre T1, y luego también ese cociente se multiplica por el cociente de B1 entre B2. Como ya tenemos las dos temperaturas que acabamos de calcular, ¿verdad? Bueno, la T2 es la que acabamos de calcular. La otra ya son... Entonces, la presión 1, a la cual entra el aire, ¿verdad? Vale 100 kilopascales. Y luego la T2 son 652.3 entre 290. Esto que está aquí no es más que la relación de compresión, que vale 8, ¿verdad? Y al hacer esta operación, resultan 1799.44 kilopascales. Esa es la presión 2. ¿Sí? Esa es la presión 2. Nada más denme chance de escanear falta una hoja. Es que ahorita que estaba yo escaneando, ¿verdad? Por eso no les he compartido esta también, ¿verdad? Porque entonces nada más denme unos. Espero que no se trabe mi escáner, ¿verdad? Es que hace rato ya no respondió y me faltó escanear una. Y pero así, quién sabe qué le pase. No sé si un cable ande por ahí mal o no sé. Ya, parece que ya me está escaneando ahorita. Ya me la escaneó. Nada más dejen guardarla. Y ahorita la voy a poner como... Es la del 5 de marzo. Voy a poner guión A. Porque la otra está nada más como 5 de marzo. Ahorita la voy a volver a escanear todo el documento para que ya en el momento en que se los comparta en el WhatsApp, ya nada más les comparta yo un documento, ¿eh?
O no sé si quieran que les comparta yo los dos documentos, pero no creo que sea conveniente nada más un documento de 4 páginas y luego otro documento de 1 página. Entonces, si no hay ningún inconveniente, les voy a pedir que me den chance y después de la clase ya vuelvo a escanearlo y ya les mando el documento completo. Bueno, entonces aquí continuamos, ya nada más, nada más es una sola hoja, ¿verdad? Este documento es de una sola hoja. Entonces el proceso de 2 a 3, ¿verdad? Es donde se da la adición de calor, ¿sí? Proceso de 2 a 3, adición de calor a volumen constante. El Q de entrada, pues es la diferencia de energías internas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se da a volumen constante, precisamente, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un dato que es el Q de entrada de 800 kilojoules por kilogramo. Entonces lo planteamos, ¿verdad? Y despejamos de ahí nada más U3. U3 vale el calor de entrada más el U2, ¿verdad? Lo que valía la energía interna en el estado termodinámico 2. De esa manera tengo U3 es igual a 1275.3. Entonces con esta U3 voy a entrar al CAT para que me diga qué temperatura le corresponde, ¿verdad? Y también voy a anotar cuánto vale BR3, porque ese BR3 es la que me va a servir, ¿verdad? Para, otra vez hay que volver a aplicar aquí. Entonces nos regresamos al CAT, ¿verdad? Y entramos con 1275.3. Nada más que aquí creo que hay que cambiarle de unidades. Ya no recuerdo. A ver, déjenme ver. Vamos a hacer el cálculo. Sí, porque miren, aquí no me acepta la entalpía. La entalpía, si pongo kelvines, la entalpía me va a dar en kilojoules. Perdón, la energía interna en kilojoules por kilomol. Mucho ojo con esto, tengo que cambiar primero las unidades. Aquí hay que, ahora sí que hay que acordarse. Porque como yo estoy entrando directamente con el valor de la energía interna, y la energía interna la tengo, ¿verdad? Déjenme, ya se me fue aquí ya se me olvidó cuánto era la energía interna. Déjenme anotarla, ¿no? Entonces la energía interna 3 es igual a 1275.3 kilojoules por kilogramo. Con eso entramos al CAT, ¿verdad? Pero acuérdense que tuvimos que cambiar las unidades, ¿eh? Ahí está el CAT. Y entonces entramos con una energía interna de 1275.3. Ahí está. Claro que ahora lo que me interesa es la temperatura, ¿verdad? Entonces aquí resulta que T3 vale 1302 kelvines. Y luego también hay que anotar cuánto vale el volumen reducido 3, que es de 1.768. ¿Sí? Porque eso durante el proceso de expansión me va a servir. ¿Sí? Regresamos a nuestro... Aquí está. Entonces ya tenemos el volumen 3, la T3 y necesitamos la presión 3. La presión 3 la calculamos de la misma manera que calculamos la presión 2, ¿verdad? De las fórmulas correspondientes a gas ideal, ¿verdad? En gas ideal, acuerdan que es PV entre T es constante. Entonces va a cumplir que
P sub 3, B sub 3 entre T sub 3 va a ser igual a P sub 2, B sub 2 entre T sub 2. Despejamos P sub 3 y nos queda, ¿verdad? P sub 2 por T3 entre T2, que resulta ser 1302 kelvines entre 652.3. Aquí hay algo especial, ¿no? Porque resulta que B2 entre B3 es el mismo volumen, ¿verdad? Que es donde estamos adicionando la cantidad de calor. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Entre el volumen 2 y el volumen 3, el cociente va a ser 1. Entonces tenemos ahí ya la operación 1799.44 kilopascales. Luego por el cociente de 1302 entre 652 y ya estaría todo. Nos da 3591.7 kilopascales. Esa sería la presión máxima que vamos a obtener en el ciclo, ¿verdad? Al final del proceso de adición de calor, ¿sí? Porque es lo que nos pedía, ¿verdad? Eso es lo que nos pedía. A mí nos pedía el T3, ¿no? Regresar al otro, pero esto es nada más una página. Bueno, ahí están. Entonces ya calculamos la presión 3, que es la máxima, y la temperatura 3 también, que es la máxima de 1302 kelvines. En el inciso B que nos pedían, voy a abrir el otro, porque si no, es que no sé por qué lo cerré. Necesitamos ver datos del otro. Ahí está el otro. Entonces esta es la presión 2. Sí, me voy a pasar al otro. Ahí está. El proceso de 3 a 4 es una expansión. Pero quería yo ver, que es lo que me están pidiendo. Salida del trabajo neto. Y en el punto C, la eficiencia térmica del ciclo. Muy bien, entonces, ahí está. Entonces todavía nos falta calcular cuánto vale U4 y T4. ¿Sí? Como el proceso de 3 a 4 es una expansión isentrópica de gas ideal, entonces en 3 nos vamos con BR3. Resulta que BR4 entre BR3 es igual a B4 entre B3 y eso es la relación de compresión. ¿Sí? Entonces BR4 es 8 veces BR3. Y por eso anoté BR3 aquí hace rato, miren. BR3 vale 1.768, multiplicado por 8 nos resulta 14.144. Entonces me voy al CAT con BR4 de 14.144 para sacar ese valor de U4 y la temperatura 4. ¿Sí? Nos regresamos al CAT. ¿Sí? Hacemos un cálculo, pero va a ser con un volumen reducido, ¿sí? Con un volumen reducido de 14.144. Y bueno, ya tenemos la energía interna, 588.6 con una temperatura de 522. Sí, más que nada estamos corroborando, ¿verdad? Pero eso ya lo teníamos aquí. 588.6 con 522 kelvines. ¿Sí? El proceso de 4 a 1 es un proceso de rechazo de calor a volumen constante. Entonces lo que ahí tengo un Q de salida como una diferencia de energías internas. ¿Por qué? Porque es a volumen constante, ¿verdad? Acuérdense que cuando se da volumen constante utilizamos energías internas. Si el volumen variara, entonces tendríamos que hacer, ¿verdad? Con entalpías. Entonces el Q de salida resulta ser 381.4. ¿Sí?
el trabajo neto es el calor de entrada menos el calor de salida, ¿sí? Y eso resulta ser 418.6. La eficiencia del ciclo, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Es el trabajo neto dividido entre el calor de entrada. O sea, los 418.6 dividido entre 800. Eso me da 0.5235. O sea, una eficiencia térmica del ciclo Otto de 52.35%. Qué lejos está de las eficiencias reales, muchachos. Las eficiencias reales en Otto, ¿verdad? Están, pero muy abajo. 25, 27. Ahorita, motores excelentes, pues, un poquito más de 30%. Sí. Y entonces con este terminamos, ¿verdad? Es muy corto lo que vamos a ver del ciclo Otto. Casi igual del ciclo Diesel también vamos a ver algo muy igual que esto, ¿verdad? En una sola clase. Más que nada son antecedentes, y un cálculo simple, ¿verdad? Igual el ciclo Diesel hay que hacer las mismas suposiciones que en Otto, ¿verdad? Utilizamos para sacar algunas energías internas, el CAT. En algunas nos vamos a ayudar de la ecuación de estado del gas ideal. Y es la manera en cómo se van a resolver los problemas de ciclo Otto y ciclo Diesel. Pero bueno, más que nada es ver esos ciclos, ¿verdad? Porque realmente estos no pienso incluirlos en el examen, ¿eh? Muy bien, pues me gustaría saber si tienen ustedes alguna duda, algún comentario. Es todo lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Les digo, denme oportunidad, ¿verdad? Ahorita tengo otra clase. Entonces yo creo que voy a volver a capturar el archivo después de la otra clase. Ahorita tengo una clase de 12 a 1:30. Una clase de energías renovables con alumnos de sexto, de mecatrónica, ¿verdad? Entonces, denme chance. Pero sí la tengo que escanear antes porque a las 4 tengo otra vez termodinámica con mecatrónica. Entonces, yo pienso que antes de las 4 ya les envío el archivo ya completo. Porque ahorita está en dos partes, ¿no? Para que lo manejen en uno solo, ¿no? Un archivo tenía 4 páginas y el otro solamente tenía 1. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre los motores del ciclo Otto, que son los motores a gasolina? Nada. Bueno. Profe, Sí. Adelante. hace rato dijo una unidad, la de 1275.3, pero ya no alcancé a ver en qué parte del CAT lo metió, solo me quedé hasta que lo pasó a grados Celsius. Y luego de ahí ya no vi en qué lo metió y ya no me salió la otra, la temperatura de 300 y tanto. Sí, aquí está, lo que pasa es que es esta, mira, U3. Aquí obtuvimos una U3 de 1275.3. Entonces, al momento en que me fui a CAT, vamos a entrar con energía interna. Sin embargo, en el CAT, ¿verdad? En el CAT lo tenía yo, ¿verdad? En otras unidades. Como empecé a meter en kelvines, le puse en kelvines, mira. Pero si le pongo en kelvines la energía interna, ¿verdad? Y la entalpía,
me la va a dar en kilojoule por kilomol. Y yo tengo mi dato en kilojoule por kilogramo. Por eso es que me regresé a cambiarlo en las unidades en grados Celsius para que pudiera yo meter la energía interna en kilojoule por kilogramo. Eso fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces ya aquí lo metimos, ¿verdad? Lo que metimos fue esta energía interna de 1275 y nosotros lo que queríamos era ver cuál es el valor de la temperatura y por ahí anotamos cuál era el volumen reducido. Espero que esa haya sido tu duda. Ah, ¿O sí, no? profe, gracias. Sí. Bueno. Más comentarios. Nada. No, profe. Está bien fácil esto, ¿verdad? Bueno, pues entonces, más tarde les comparto el archivo, por favor. Dejen tener mi otra clase y ya cuando acabe mi otra clase voy a tener un tiempecito. Entonces, Profe, sí, de los archivos que mandó ayer, tomamos como bueno el último entonces que mandó. sí, el último es el que ya está corregido. Sí, Dale, el para que ya último. le